cargas no son un elemento con el que podamos, no es una variable plena con la que podamos trabajar. Difícilmente yo, como calculista o especialista de suelo, le podría decir a ustedes que bajen las cargas o disminuyan las cargas. No parece apropiado, no es la solución ingenieril más directa. Sí, trabajar con el tipo de suelo con que hemos encontrado o con el que podemos modificar. Entonces, por el momento, las cargas las tomaremos como dato. Siempre en un elemento estructural lo ideal es disminuir la magnitud de las cargas, pero eso ya es parte del diseño estructural y de los materiales que ya hemos visto previamente. Obviamente, cargas menores hacen que el volumen de las fundaciones nuestro sea menor y más chico. Bueno, en líneas generales podemos clasificar previamente a las fundaciones como fundaciones superficiales o fundaciones profundas. Es un criterio bastante básico y elemental, a veces no tiene mucha aplicación, pero bueno, sirve como para tener una idea. Entonces, acá a la izquierda tenemos un esquema típico de una fundación superficial, en este caso una zapata aislada, y acá a la derecha un esquema típico de una fundación profunda, en este caso un pilote. Entonces, la idea ¿cuál es? Aquí viene la transmisión de la carga. Esta es la columna, generalmente las fundaciones terminan, coinciden con una columna, es lo básico, lo elemental. Entonces acá la columna con todas las cargas que conlleva, ¿no? O sea, recordemos, tenemos las losas o plateas con los muebles, las personas y las maquinarias que transmiten la carga a las vigas a las columnas, y así piso a piso, desde el nivel superior al nivel inferior, hasta desembocar acá en la columna. Bueno, entonces, suponiendo que este es el nivel terminado de terreno y las dimensiones son D profundidad y B ancho, si D es menor que 2B, se considera como una fundación superficial. En cambio, si D es mayor que 2B, se considera como una fundación profunda. Evidentemente, esto tiene mucho que ver con el tipo de suelo. ¿Sí? Evidentemente, si a nivel superficie, si en las capas superiores tenemos un buen nivel de suelo para fundar, un buen nivel de suelo para fundar, por ejemplo, un suelo con una tensión admisible buena o importante, bueno, la fundación superficial será la solución adoptada. En cambio, si en las capas superiores tenemos un nivel de suelo con una tensión admisible poco propicia y mejora en profundidad, bueno, una solución podrá ser la solución profunda. En líneas generales, y muy a forma de resumen, podríamos decir que las fundaciones superficiales son más sencillas, menos complicadas, y podríamos decir que si pudiéramos adoptar, o si la solución fuera una fundación superficial, sería en principio una buena noticia. En principio podríamos decir que una fundación profunda sería una complicación operativa, porque ya requiere mano de obra especializada y maquinaria. Esto es un poco más complejo, un poco más complicado. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Bueno, ustedes saben, hay mucho material en la página,
deben verlo, los videos y el material de apoyo, con los criterios que ya hemos expresado anteriormente. Bueno, un caso típico de una fundación superficial, sería esta zapata centrada. En este caso, esta zapata centrada, ¿sí? Acá está el corte y la planta, acá está la carga que viene por la columna, y acá este es el diseño de esta fundación, cuya planta es esta. En líneas generales, el material con que se trabaja en todas las fundaciones es hormigón armado. Es un material que ustedes ya han visto las características que tienen, es que es prácticamente inalterable con el tiempo. Recuerden que una fundación está sometida permanentemente a condiciones atmosféricas rigurosas, presencia de agua, presencia de ácidos, álcalis, reacciones químicas del suelo, y la humedad es bastante frecuente. Entonces, otro tipo de material no se adapta tan bien para una fundación. Antiguamente, cuando no existía el hormigón armado, bueno, las soluciones eran o con piedras o con maderas, con algún tipo de tratamiento, pero eso eran para cargas no importantes y evidentemente en el caso de las maderas era una solución que debía reponerse cada tanto. Bueno, entonces aquí tenemos la excavación, acá tenemos la excavación, y en este caso, con una figura que coincide con un tronco cónico, un tronco de pirámide, la fundación de hormigón. Obviamente, acá está la parrilla de hierro, acá abajo ya vamos a ver otros detalles, la parrilla de hierro. Bueno, la ley de distribución de las tensiones, del suelo a la estructura, acá tengo la interacción suelo-estructura, de un elemento relativamente rígido, como una fundación, a un suelo que ya hemos visto las características, ¿no? Entonces podría suceder que en el diseño, si en el diseño de esa fundación no está muy bien hecho, la fundación, el cimiento, se deforme así y la distribución de las tensiones sea esta, y no específicamente esta, ¿no? Bueno, acá está evidentemente el eje de la columna, Obviamente, para el cálculo de esto, para la carga, debemos considerar todas las fuerzas que transmite la columna, más el peso propio de la estructura, más el peso de la tierra que se encuentra aquí. Aquí hemos excavado, hormigonado y vuelto a recepcionar. Acá este es un caso típico donde no vale la pena hacer el chanfle entonces en este caso tengo una superficie rectangular. Acá está el detalle del hierro. Acá está el perfil de suelo, ¿sí? Acá viene la columna, ¿sí? Y acá viene la zapata. Bien, entonces en este caso, ¿qué hacemos? Un hormigón de relleno, un hormigón de limpieza, para apoyar la parrilla, que es ese hierro que va a resistir la carga, ¿sí? Que está trabajando como una losita. Sobre él armamos el hierro del arranque de la columna, con los estribos correspondientes. Y acá empalmamos, evidentemente, el trabajo se hace de abajo hacia arriba. No es que viene la columna y la empalmamos, no existe la columna. Acá nace la fundación y a partir de la fundación hacemos nacer la columna. Si podemos tener una longitud de hierro mayor, pero si no, en algún momento vamos a tener que hacer el empalme. Este es el empalme de hierro, acá está el empalme de hierro de la fundación con el hierro de la columna, y tiene que tener un
como ya han visto ustedes en hormigón armado, una longitud de anclaje o empalme, porque si no va a quedar, no va a existir la unión. Tiene que haber una superposición en una cantidad determinada de centímetros, ya lo han visto en hormigón, de manera de que tenga continuidad la columna. Esto pasa siempre porque los hierros se cortan, entonces los hierros no son infinitos, entonces esta cantidad de anclaje o de empalme existen siempre y hay que hacerlo de manera conveniente. Bueno, y obviamente aquí se rellena con el hormigón que surge del cálculo para conformar el cuerpo, en este caso rectangular, de la zapata aislada. ¿Por qué el hormigón de limpieza? Y bueno, porque si este hierro llega a estar en contacto con la tierra, va a desaparecer. Después de años va a desaparecer y la estructura va a colapsar. Entonces, evidentemente, hay que asegurarse de que el hierro esté apoyando en hormigón. Y la manera más sensata de hacerla es con un llamado hormigón de limpieza. Bueno, dudas y consultas hasta aquí. Parece que no hay nadie despierto, ¿no? Profe, Sí. ¿cómo ocurre el empalme de las varillas de acero? Y lo hace. ¿De qué manera, profe? O sea, ¿qué se utiliza para empalmarlos? ¿O de qué El manera? alambre con el que ata. ¿Con alambre se lo ata nomás directamente? Claro, por supuesto, tiene que estar bien atado. Digamos, Bien, claro. usted, a ver, no sé qué pasó por acá. ¿Ven bien ustedes? Ahora sí. A ver. El tema es así, digamos. O porque te quedó un pedazo de. Las barras de hierro vienen de 12 metros, se corta y se tienen que aprovechar todo, ¿no? Entonces, supongamos que acá tengas barra de 4 metros. No podés tener un hierro infinito porque se te cae, se te bambolea, ¿no es cierto? Entonces, en algún momento, supongamos que haces el hierro de la columna de la primera planta y la segunda planta la dejás para empalmar. Bueno, cuando vengas con la columna de arriba, va a haber que haber una longitud de acoplamiento que está en las tablas, que surge del cálculo, y se ata ahí, y se ata. Hierro con gay hierro, la barra longitudinal de la columna con la barra longitudinal de la columna de arriba con la barra longitudinal de la columna de abajo. Evidentemente, y ustedes ya lo han visto en hormigón armado, esto hay que hacerlo con mucha precaución porque está produciendo acá un estrangulamiento y va esto impedir el hormigonado, ¿no? Entonces, esto es un elemento muy delicado que debe ser realizado con mucho conocimiento y no abusar de ello porque si no causás estrangulamientos e impedís el hormigonado y estás favoreciendo la segregación, ¿no? Bueno. ¿Qué más? ¿Otra duda, otra consulta? Vamos a continuar brevemente con una grabación. Por unos minutos van a escuchar una grabación. Anoten las dudas, las preguntas. Entramos ahora, van a ver una grabación. Anoten dudas, preguntas. Decime,
Entonces va a quedar este. Este podría ser un caso de una zapata no aislada, sino una zapata corrida como esta, ¿no? Una zapata corrida, no aislada, sino con el peso de toda esta viga o todo este muro. Estamos en fundaciones superficiales, fundaciones a 2-3 metros, como aquí se da rollo. Esto podría ser el caso de una zapata combinada. Esto es el caso típico acá del muro de acá tengo el vecino, entonces no puedo ir con mi zapata hacia el terreno del vecino. Entonces va a quedar desequilibrada la zapata. Con un momento de vuelto hacia aquí, que va a ser equilibrada con esta otra zapata. Entonces, esta zapata combinada es cuando aquí tengo alguna fricción para lograr una superficie de manera que el centro de la carga quede sobre esta. Y no tengo un momento de vuelto que lo voy a tener que equilibrar con esta viga y con esta otra zapata. Ya entraré en mí. Bueno, otra alternativa para fundaciones superficiales es la viga de la fundación, en este caso la viga, en este caso las cargas que pertenecen a la columna impactan directamente sobre la viga. Entonces no es una viga de encadenado, no es una viga común estructural, es una defundación que hay que calcularla como tal, hay que calcularla como tal. Bueno, si generalizamos el caso si tenemos las cargas de las columnas muy cercanas, en varias columnas, y no conviene ya hacer una excavación tan próxima a la otra porque se va a derrumbar, y en definitiva, excavando tan próximamente es casi equivalente a excavar todo. Una solución alternativa a eso, para cargas no tan importantes, va a ser la losa de fundación. Entonces, si las zapatas están muy cercanas, porque tienen cargas muy importantes, se produce una losa de fundación. Una losa de fundación. Toda esa en celeste es la losa de fundación. Y trabaja con una losa, como la puede ver con una normal, con el hierro en la parte exterior para soportar la tracción. Puede ser el caso, por ejemplo, de una vivienda muy simple, con cargas muy bajas, con columnas de transmiten cargas muy bajas. Esta placa de fundación puede ser una solución acorde, por supuesto, con un valor del suelo no muy importante. Entonces, lo que hacemos es aumentar la superficie. Si consideramos la tensión es carga sobre superficie, aumentando la superficie, logramos que el valor de la tensión del terreno inferior requerido sea menor. Entonces, para valores muy importantes de terreno, puede ser una solución importante. Y a veces también se le llama platea, también se llama platea de fundación, puede ser el caso de una platea de fundación. Es muy importante saber que ya habíamos dicho la reunión pasada que cada vez que teníamos una fuerza se produce una deformación. Tenemos una tensión y una deformación. Las tensiones, las deformaciones absolutas no son mayor problemas, son controladas, si las deformaciones que sufren una parte de la estructura. Entonces, si por algún motivo se prevé que acá haya una deformación diferencial, una zapata aislada, la platea de fundación es una manera, es una solución a controlar los asentamientos diferenciales. Entonces, los posibles asentamientos diferenciales se disminuyen sustancialmente con la utilización de plateas.
En el caso de una zapata aislada, por algún error o por alguna configuración distinta en material acá, si esto se más arrastra toda la estructura, como la estructura en general es bastante frágil o porútil, absorbe la información en algún momento, pues empieza a quebrar, a fisurar. Es una forma de resolver el tema es con la placa de la fricción. Bueno, este es el esquema típico de la placa de fundación, ¿sí? En su distribución de herradura. Acá está un poco más desarrollado el caso de esta vía con rostra, vemos acá. Esta zapata combinada, esta sería una excéntrica, este sería el calcio desarrollado, la fundación excéntrica. Acá, por ejemplo, está el terreno vecino, bueno, entonces esto tiene un momento hueco, y lo tengo que compensar con esta viga y esta base apótica. A ver, por ejemplo, en este caso, ahora estamos en directo. En este caso, supongamos que la línea que divide con el vecino es esta. La línea del terreno que divide con el vecino es esta. Este es mi terreno y de acá para acá es el terreno con el vecino. Una alternativa es ponernos de acuerdo con el vecino para hacer acá una zapata centrada y apoyar los dos. Si no hay acuerdo, yo tengo que trabajar en el terreno mío. Si no hay acuerdo, yo tengo que trabajar en el terreno mío. Entonces me va a quedar una zapata excéntrica. ¿Sí? Excéntrica, no centrada. Va a tener un momento de vuelco hacia allá. Va a tender, porque está desequilibrada, porque la acción viene por acá y la reacción viene por acá. Entonces ahí tengo un momento de vuelco. Entonces esto tengo que compensarlo con la viga de arriostramiento. Que me impida el vuelco. El vuelco se produce en la excentricidad de la fuerza que viene por la columna y la reacción que se encuentra por acá. Esta es una solución alternativa, utilizando este elemento porque no puedo colocar acá la zapata aislada completa. Entonces compenso de esta manera. Y aquí tengo una viga, en este caso trabaja con un tensor. Bueno, este es el momento de vuelco que voy a habilitar con esto, y en este caso también, tengo una viga de fundación, además una viga de fundación porque apoyan cargas directas aquí. Bueno. Un caso particular de las relaciones superficiales, cuando las cargas no son muy altas, las cargas no son muy grandes, podemos hacer una estructura de un armado que se llama hormigociclopia. Esto es una conjunción de piedras y cemento, aproximadamente 50% de volumen cada uno. Por ejemplo, este podría ser el caso típico de un muro separatriz de norte y norte. Acá tengo un norte, lo que podría hacer es separarlo sin apoyar una estructura acá. O sea, podría ser el caso de una fundación muy básica para un muro medianero, que requiere bajas cargas, estamos suponiendo que después no se va a apoyar, entonces nos evitamos el hormigón armado y reemplazamos el hormigón armado por hormigón ciclopio. Esto es un 50% de volumen de piedras de grandes dimensiones y el resto cemento. Obviamente es una solución estructural muy básica, muy elemental. Esto es solamente para elementos estructurales con cargas muy pequeñas.
aprovechar porque habría que calcular para ver si es suficiente como una solución de un hardware pobre, no armado, mucho más económica y sencilla, pero para cargas de menor envergadura o valores soportes del suelo o valores soportes del suelo más interesantes. Bueno, antes de pasar a la fundación profunda, tengo un poquito unos rápidos videos que están en la página, muy cortitos, que nos van a dar una idea complementaria de esto que está ocurriendo. Por ejemplo, este caso típico de un estudio técnico en la página, donde se hace la extracción de muestras para determinar el tipo de suelo y los estratos. Hay que profundidad de cada estrato, en lugar de hacer un pozo grande de medio por un metro para jugar operario. Este es un caso típico de una maquinaria para realizar una extracción de muestra de suelo sin necesidad de hacer un pozo grande para que baje el operario. Entonces, esta máquina baja este elemento, va percutiendo en el suelo y va con un caño hueco afilado y va extrayendo porciones de suelo de los mantos que va atravesando. Obviamente es un estudio, sirve para estudios preliminares y para tener una idea de los estratos, o sea, las capas sucesivas de suelo con que nos encontraremos. En la arena se hace la extracción del suelo, después se estudian las muestras y se determina el espesor y el laboratorio cuál es la característica de cada uno de los suelos. Repito, este video está en la página. Están las muestras del suelo, cada una especificando a qué profundidad contenida, a qué profundidad contenida, para hacer el partir del suelo, y que el laboratorio puede confirmar la composición y algunas características del suelo. Y otro pequeño video, también resumiendo los tipos de acá. ¿Se escucha? ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se ve? Bueno, perfecto. Entonces, obviamente, es evidente que también va a ser un panorama rápido sobre los distintos tipos de función. Repito, está en la página. Está en la página. Los tipos de instrumentación, el tipo de por qué. Directas o profundas, o superficiales y profundas, las directas o superficiales, qué características tienen, las profundas,
Este videito es muy interesante, que dice que está mostrando un equipo concreto para hacer la perforación con caño hueco y a medida que va a hacer la perforación al llevar a la cuota, por aquí desciende lo que un equipo especial, ¿eh? Para fundar una profunda un equipo especial que aquí va introduciendo el hormigón. Está muy bueno esa parte del video. Entonces, la tira la hélice y ya queda la fundación profunda, ya no entra en detalle. Ahora incorpora algo ahora. Bueno, la cimentación superficiales, la cintura de congregación, piedra y el mortero, la ciclopia, la zapata helada, hay que encontrar si hace falta. Ven que la excavación es bastante mayor, la excavación es bastante mayor que el volumen de la cimentación propiamente dicha, hasta el hierro, hasta el incorporado, la columna siempre una parte, no para poder estar la zapata corrida. La zapata corrida tiene una longitud que a veces coincide con un muro. Tiene una longitud, ¿ven? La zapata corrida. La losa de cimentación o platea, la losa de cimentación o platea, ahí está, ¿ven? Puede estar la platea. La zapata combinada, no, tú no sé qué haría, vale, lo tomo, lo tomo. La zapata combinada, la zapata cerrada, todo como quedarte en la página. Bueno, este video habla de cimentaciones semi-profundas, de altitud intermedio. Entonces, ya estamos en las profundas. Cuando la característica del suelo en la parte superior no tienen un buen soporte, solo tienen un buen soporte. Bueno, dudas, consultas hasta aquí. Dudas, consultas. Dudas, consultas por chat o por micrófono. ¿Ninguna duda, ninguna consulta?
¿Ninguna duda, ninguna consulta? Continuamos entonces. Está más rápido. Entonces tenemos el caso de que el suelo aquí no tiene un buen soporte y aumenta en profundidad. Entonces hacemos una excavación. Se hace la excavación, se pone primero, se va a la barra, y se pone. Es como una columna, que va buscando un mayor nivel de calidad del suelo. El material excavado. Bueno, es un comentario. No necesariamente profundar, son estructuras que acompañan, son estructuras que complementan, pero no son estructuras específicamente para profundar. Bueno, presentación programada, no es de polinomio. Entonces, volvamos. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Vamos bien hasta ahora? Entonces, vamos a ver las funciones profundas. Que en este caso, supongo que acá tengo que poner carga. Después de la carga la modificar. Supongo que esa carga en la superficie no puedo hacer una fundación superficial. En el que la técnica voy a decir que las fundaciones superficiales son más simples, más sencillas, más económicas que las profundas. Tienen que realizar una fundación profunda al principio, no dice, pero que requiere sobre todo el pisado de equipo que cada vez le hacen parte más. Entonces, una solución sería un grupo de columnas tantas como falta de ejecutar. Entonces, primero que después se acaba. Bueno, tengo algunos problemas de sonido, así que vamos a retomar presencial. Entonces, bueno, habiendo ya desarrollado brevemente el concepto de fundación superficial, acá tener en cuenta que la proximidad de las columnas podría llegar a ser que las zapatas se superpongan, no se choquen porque pueden estar a diferente nivel, pero los bulbos de presión de cada una de ellas, o sea, las líneas de igual cantidad de presión se superpongan y ahí donde se toquen, tener una presión mayor, lo que puede hacer que este elemento, debido a que la presión es mayor, ceda, se incline. Entonces, cuando tenemos proximidad de columnas y proximidad, por lo tanto, de fundaciones aisladas, una alternativa es la platea. Esto minimiza la posibilidad de asentamientos diferenciales, que es lo complicado. Bueno, la ley de distribución de las presiones sobre el terreno, que tiene que ver con el terreno y con el proyecto estructural de cada uno de ellos. Pueden ser estos elementos muy rígidos o flexibles, y eso va a variar la ley de distribución de las tensiones, y cuidado porque si esos valores superan los valores admisibles, hace que se rompa, ¿no? Entonces tiene que haber una coherencia entre el suelo y su ley de distribución de tensiones y el elemento estructural diseñado correctamente.
correctamente. Bueno, el esquema típico del loso de fundación, ¿no? Columnas, viga, platea. Columnas, viga, platea en cada uno de los pisos que lo requiera. Bueno, cuando, o por la importancia de las cargas, o porque el suelo en los primeros estratos no ofrece valores importantes, soporte y mejora en profundidad, o por lo menos se mantiene en profundidad, una alternativa son las fundaciones profundas. En definitiva es buscar apoyar en un estrato inferior que tenga mejores valores que los superficiales. Entonces, una alternativa es con pilotes. Estos pilotes pueden ser excavados o martillados. En este caso, estos son pilotes fabricados in situ de hormigón armado y con una máquina se martilla hasta que penetren en el suelo. Y acá, por ejemplo, la cantidad de pilotes, habrá que calcular la cantidad de pilotes que para este tipo de suelo puedan soportar la carga de esta columna. Este es el elemento de pilotaje y este es el proceso de hincar el pilote. Evidentemente, no en todo suelo se puede hincar el pilote, porque si tengo presencia de rocas no voy a poder, lo va a desviar, lo va a romper. Estos pilotes suelen ser de hormigón armado, fabricados in situ, al costado del equipamiento, de dimensiones estándar, coincidente con la máquina, no tiene cualquier dimensión, y a veces, eventualmente, podrían llegar a tener una punta metálica, lo máximo que se puede hacer. Para el caso del pilote hincado, es importante la resistencia a la fricción. Si nuestro suelo fuera arenoso, con un componente importante de arena, y tuviera un coeficiente friccionante importante, cosa que se determina en los ensayos, la resistencia del pilote se da sobre todo por la fricción. O sea, el fuste, el perímetro del pilote, por la fricción con el suelo granular, es lo que le va a dar el valor sustento. Evidentemente, como tienen punta, la superficie de apoyo es insignificante. Entonces no están trabajando a punta, no están trabajando con el área, porque el área de la punta, para poder ser hincado, es muy, muy bajo. Entonces, en este caso, estos pilotes son apropiados cuando tenemos un suelo friccional importante. Bueno, el otro tipo de pilote es el excavado. Se excava un pilote y se lo hormigona y hace la especie de una columna profunda que va a buscar un manto o una profundidad con un material de mayor valor soporte. Obviamente hay muchas técnicas para esto, pero el concepto básico es ese, es continuar la columna hasta una profundidad donde el valor soporte del suelo sea más significativo. Obviamente en estos casos ya no tenemos en cuenta la fricción, porque no hay fricción, no hay contacto, ya el material excavado retirado ya se hormigona. Entonces la fricción prácticamente inexistente y aquí sí la superficie de contacto en el borde inferior va a hacer que trabaje a punta. O sea, la resistencia va a ser por el área de contacto en la profundidad. Bueno, el esquema típico, a veces lo que se hace es se ensancha en la punta con un bulbo, justamente en el pilote, de manera que el área sea mayor y la resistencia sea mayor. ¿Ven? Entonces estamos atravesando un estrato, otro estrato y otro estrato. Acá se lo ensancha, de manera que el área de contacto sea mayor y la resistencia a la tensión sea mayor. Luego se baja la armadura, que es equivalente a una columna,
se baja la armadura equivalente a la columna y se hormigona. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una especie de, esto es técnicamente pozo romano o pozo excavado, y técnicamente es como una columna prolongada hasta una capa de mayor valor soporte. Bueno, otra técnica de hormigonado, porque esto suele ser bastante común, la interferencia en algún momento del agua, en el momento de la excavación. Entonces hay tecnologías para poder hormigonar sin... Entonces hay toda una tecnología para poder hormigonar en superficies inundadas, y que el hormigón pueda descender y con algún tipo de arcilla bentonítica recuperar esa superficie. Bueno. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Nadie despierto? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Continuamos un rato más la grabación. Un diámetro mínimo y un grado mínimo de manera de soportar los esfuerzos sísmicos. Las consultas. Bueno, mientras se le ocurren las dudas y consultas, vamos a ver un elemento nuevo. Este es un elemento comercial, de una ejecución particular. Lo voy a inhabilitar, lo después mostrarse a ustedes. Evidentemente esto corresponde a la opinión profesional. Está también en la página donde se muestran resultados de un ensayo en este caso, un ensayo de penetración dinámica, y los valores aquí de la resistencia, relacionando el ensayo de penetración con la resistencia. Si ustedes se fijan acá, dice 7, son 7 kilogramos sobre centímetro cuadrado. O sea, después, como resultados de ensayo, para determinar la profundidad, acá está el tipo suelo, acá la característica del suelo, PP, acá habría encontrado esta profundidad a 5,1, una tensión admisible de 7 kilogramos centímetro cuadrado, que continúa a 5,4 metros. ¿Sí? Entonces, a raíz de esto, en este caso particular, vamos a ver que es un comercial. Bueno, esta profundidad 7 kilogramos centímetros cuadrados.
Entonces, el profesional hace la recomendación se sugiere fundación directa a menos 5 metros de profundidad o por debajo de esa cota sobre el extracto de gravas arenosas. Fundar con zapata aislada y vigas de arrastramiento sobre las gravas previa limpieza y relleno de 130 metros de almidón pobre con una tensión de carga máxima que 2 de 7 kg/cm², que surge del filo anterior, según resultaron las cargas predimensionales. Tensión inadmisible menos 5 metros. Alternativa. También se podría fundar con pilotes de punta tipo pozo romano, calzados con anillo de hormigón y rellenos de hormigón sobre antacota cimentación, dado que el suelo antropogénico, esto quiere decir un suelo alterado por el hombre. Acá es un suelo que ha sufrido una alteración y lleva una impresión su relleno. Por lo natural, es colapsible en excavación en el suelo abierto, quiere decir que se va a derrumbar. Se debe realizar nuevos sedimentos destacados para evitar descansos en los cimientos de las obras recientes. Bueno, lo que quiero mostrar es un estudio real, concreto, estudio de suelo con las recomendaciones de especialistas, acá la firma, la recomendación del especialista respecto al tipo de fundación que debería llegar. Bueno, ese estudio de suelo en particular está en la página. Es un elemento de un cálculo particular, no existe documentación pública de eso, por eso solo a los fines didácticos y solamente en el ámbito de la universidad son estudios particulares que se realizan y se pagan para tal fin. No es información pública disponible. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? Bueno, continuamos. Dudas, consultas. Dudas, consultas. Voy a insistir, la idea es poder relacionar los dos temas, solo por relación. Ese es el objetivo. Más especial en suelo y relación. Sí, poder relacionar, porque obviamente están relacionados, y si bien depende de las cargas, habitualmente sobre cargas no podemos trabajar, porque supone que hay una gran, han dicho ustedes, que hay una reducción y separación de las columnas, y eso conlleva la carga de las columnas, y eso habitualmente es un gasto. Entonces, el suelo también suele ser un elemento fijo, entonces no nos queda otro que trabajar sobre la fundación.
Todas las consultas. Sí, estamos hablando de 1,5 metros a partir de ahí. Entonces, de 1,5 metros, 2 metros, 2,5 metros, a lo sumo 3 metros, podríamos decir que estamos generando una fundación superficial, pero la referencia es para edificios chicos. Así que estamos hablando de una construcción muy grande, a veces esta fundación superficial se apoya en los 4 metros. ¿No? Depende grandemente del tipo de estructura y de las cargas. ¿Qué más? ¿Te lo vuelvo a decir fundación directa a superficial? Sí. Fundación es el término correcto, cimiento es el término de cambio, pero el término correcto es fundación. En la antigüedad, cuando no estaba ni siquiera inventado la introducción de los negocios, muchas fundaciones, sobre todo los cuartos, se hacían con madera, madera clavada. Luego, alguna estructura metálica, pero bien. El diagrama ya lo tiene en construcción. ¿Qué relación le encuentran ustedes? Los tiempos de construcción, los factores climáticos, con la posibilidad de ejecutar fundaciones. El profe Carrero nos explicó acerca de que las vacas hay que tener cuidado con los regulados, con las que se les requiere más tratamiento y más cuidado, así que la hace más grande, queda más grande. Y eso es más de temperatura. Nada más. En el caso de bajas temperaturas, Bueno, en mi caso, no particular es muy chico, hay algo bastante más grande. Sí. ¿Qué más? Una relación muy grande. ¿Cómo? en época actual no se podría realizar exploraciones. Obviamente. ¿Cuántas veces me escucharon en la noticia en este época del año, en diciembre? Están por iniciarse las obras, están por iniciarse las obras. Mentira, imposible. Entonces, las obras hay que iniciar antes o después. Entonces, en el diagrama de Gantt que ustedes hagan, este tipo de obras tiene que estar desfasadas con la lluvia. Obviamente hay que tener en cuenta también las altas temperaturas, las bajas temperaturas, los vientos, las épocas donde los ríos cortan los accesos a las zonas, las épocas en que los ríos no dejan extraer de los ríos, etcétera, 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 etcétera. Entonces esto ya va dejando por mucho más sentido tener un gran activo que ustedes tienen que hacer, y ustedes se tienen que hacer cargo. Tener en cuenta todas estas características, sobre todo de los ríos. ¿Qué más? Dudas, consultas. Imagínense ustedes inspectores. Este hierro que no tenga el hormigón de limpieza y tapado ya acá en la tierra. ¿Qué pasa en realidad? Primero no se entregaría nunca, en serenidad y hormigonaría. Ustedes se darían tranquilos pensando de que esta obra va a durar 30, 40, 50 años. ¿Qué va a pasar? Una oxidación de los hierros en parte de la parrilla. ¿Cuánto? Bien. Y eso va a ser no.
Y depende de la humedad del suelo. Bueno. Un año. ¿Y qué va a pasar? Y eso va a quitar la resistencia a la acción potencial que debe. ¿Y qué va a pasar? Se puede fracturar la parte de la zapata. Nada más. Y también está la zapata Para sostener las cargas de la estructura. de toda la estructura. De toda la estructura. O sea que un detalle constructivo tan insignificante y tan barato, una irresponsabilidad tan grande del inspector, hace que se vaya a romper todo. Así que el inspector, si no estuvo ahí en ese momento, chao. No hay forma. Esa es la responsabilidad, sobre todo en las determinadas tareas críticas. Imagínense, acá el operario parado, acá el albañil parado, ejerciendo presión sobre esta parte del terreno. Esta parte del terreno acá se corta, se desmorona, esta parte del terreno y que se tierra hasta acá. Y que ahí, ¿qué van a hacer? Para todo sacar ese barro que hay ahí. ¿Y qué pasa? Acá la estructura va a colapsar, se va. Entonces, fíjense lo delicado, lo complicado, lo imprescindible que este tipo de tareas que no tienen forma de arreglarse, no hay forma de arreglarse. Imagínense que esto, si se detectara que esto está mal, ¿cómo vamos a hacer con el edificio de construido? Estas tareas, estas inspecciones, tienen que ser muy rigurosas y en ese momento, muy rigurosas. ¿Sí? Ante la independencia de la lluvia, ante la independencia de que no se forme barro, de que se junte todo, hay que para todo, tapar, rehacer, es una armadura llena de barro, ¿cómo van a hacer? Sacar, limpiar, está todo montado. Es muy delicado el asunto, con las fundaciones es muy delicado, por eso la labor del inspector es crucial, tiene que ser muy riguroso, muy riguroso. Las posibilidades de que haya algún factor que empeore la cosa son muchísimas, muchísimas. Bueno, ahora sí, en directo. Dudas, preguntas. Ninguna duda, ninguna pregunta, nada. Ni por chat, ni por micrófono. Ninguna curiosidad, ningún comentario. Nada. Nadie conectado. Franco, Jonathan, Marcia, Melina, Cristian, Ángelo, Ana, Agustín, nada. Nada. Ninguna duda, ninguna consulta, ninguna pregunta, sugerencia, observación, comentario. ¿Nada? Bueno, terminamos de ver el videito, quedan unos 10 minutos, calculo, 10, 12 minutos. Pasamos a grabación. Esto que pasa acá, el supongo que lo organización, es lo que pasa en la situación, supónganse que esto, en vez de ser la fundación, es la losa del techo, acá está la planta baja de su casa, y acá está el futuro, la planta alta, la futura planta alta. ¿Bueno? Acá está la planta baja. Bueno, y dejan el chicote este de hierro, a la instantárea. Porque
a tener la plata para hacer plan data pasan 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Y a pasar el hierro ese descubierto. Sí, y oxidarse, ¿qué significa? Desde el punto de vista estructural. ¿Pierde masa o gana masa? Se reduce la sección de piel, por eso. Bien, entonces, si vos tenías que claro que necesitamos llegar con el 10, pero después ya tenés que con el 8 y el 6, o sea que la estructura no te da. Y eso se ha ido al mercado y lo ve. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso para solucionar ese problema? Se los puede pintar los gigantes. La función del hierro es realizar una reunión química con el hidrógeno, que con la pintura no se va a hacer. Estaría solucionando una cosa y empeorándola por otro lado. Pues lo que se debería hacer es un bloquecito de un hormigón pobre, provisorio, porque puede romperlo fácilmente, no sea tan caro, un hormigón pobre, para que se pueda hacer la etapa siguiente. Este hormigón protegería químicamente la estructura, estoy hablando de vuelta, en el caso de una construcción donde esta sea la planta baja y este es un piso, caso típico que se ve en la calle todos los días, aprovechando la longitud del palo. Obviamente esto se calcula, no es cualquier cosa, no es como los albañiles de 10 centímetros, 15, no, están en los manuales de hormigón y se calcula cada vez el diámetro de acuerdo al tipo de estructura. Si esta continuidad se garantiza, no se garantiza la unión de esto con esto. Si eso no se garantiza, esto va por un lado y esto va por otro lado. O sea, es como si no tuviera nada. Es como si no tuviera nada. Las preguntas. Ahí está los que son fotos polilas, este es el documento de la página, ahí están unas fotos. El procedimiento constructivo, para la zapata aislada, esta es la instrucción del hierro, ahí están las ramas de hierro, ahí está el hierro de la zapata aislada. De la platea, el fundamento de los pilotes, tiene que ser acá está el rozamiento del flujo y fricción, el pilote, acá tiene una punta, porque es como un cabo, es una cabo de resistencia punta. Todo esto es documento que está en la página. Pilote que corre con dicha hueca, pilote que corre entubado, en el caso de que se pone un tubo, porque ahora estamos en directo. Cuando hacemos los pilotes excavados, o sea, excavamos y retiramos el material, bueno, hay varias tecnologías y muchas están patentadas, muchas tienen el nombre de la patente
pilote Franchi. Bueno, eso está patentado y hay que pagar para usar esa tecnología, ¿no? Son todas tecnologías comerciales. Pero en líneas generales, los pilotes excavados pueden estar encamisados o no. Encamisados quiere decir que se baja un marco metálico de hormigón a medida que se va excavando. Entonces, de acuerdo a las características del suelo, y si lo requiere, se va excavando y se va colocando unas circunferencias de hormigón o metálico, de manera de evitar el derrumbe, y así se va profundizando la excavación. Algo parecido, algo típico que se hace con otro sentido y en otra situación cuando se excava un pozo ciego, un pozo absorbente, ¿no? Una tecnología parecida, porque se quiere evitar el derrumbe. Esos encamisados, de acuerdo a la tecnología utilizada y a los equipos, pueden ser recuperables o no. Hay tecnologías más complicadas, pero que bajan cabezas metálicas y que después, cuando se va hormigonando, se va retirando de manera de recuperar el caño camisa. En algunos otros casos queda perdido y en otros casos no hará falta la utilización del encamisado o el refuerzo del pozo. Eso es el equipo. Pilotes hincados tipo Franchi, esta es la marca registrada, es una tecnología registrada. El ensanchamiento en la punta del muslo. Ahí está el tema del hierro. Como se ahí está como se constructivamente se hace la superficie topográfica. Sí. Por ejemplo, cada área de cada pueblo, cada área, cada sector del pueblo tiene un estudio de tierra ya establecido. No, hay un manual, un libro en el cual dice, bueno, en tal área de la Argentina, bueno, no hay información pública eso. No hay información pública. No hay información pública disponible, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer una construcción, por ejemplo, en una punta, en una parte, en un sector aislado de la ciudad, sí o sí tengo que hacer estudios de suelo, tengo que poner la plata en el laboratorio para poder hacerlo. Por supuesto, claro. Más allá que con algún medio indirecto, alguna cosa medio rara, usted puede poner una información de alguna fundación cercana, próxima, pero si no, son estudios muy complicados, muy particulares y son activos de la ley de la oferta y la demanda. Hay especialistas que se ocupan de eso y usted le paga y le dan el estudio correspondiente. Entonces, con un cliente con forma o forma simultánea calculista, se lo resuelve usted. Entonces, el equipo técnico puede ser dos consumos distintos. Muy típico de puertos, pilotes, destaca esto no para fundaciones para mantener el suelo, pero para mantener el suelo. Ahí está el
el cálculo de una zapata aislada. Un ejemplo, en este caso, fíjense, como dato, 2 kilogramos centímetro cuadrado. Es decir, en el ejemplo real, digo, sí, esta es una columna de 30 toneladas. Claro, con el 60%. Sí. Una vez que se colocan los pilotes, ¿sobre los pilotes se hace una zapata o para qué? No. Pilote, ¿no? Pilote. Realmente no con precisión, porque si no, se llama, vamos a pilote. Supongamos que el pilote sea delicado. Supongamos que la columna esa necesita 3 pilotes. Entonces, esta estructura intermedia, que es una losa, que es la altura, y allá, abajo, esto es la altura de arriba, acá está la columna y hasta el piloto y el piloto y el piloto. ¿Sí? Y ya está. Acá está la columna. ¿Ya? Si fuera escalado, tenemos que tomar la precaución del escalado que se puede regular más diámetro, sobre esto, acá, aquí no lo pongo. Obviamente, esta es una técnica que lo que yo escalo tiene que estar justo en donde necesito, ¿no? No tiene que arriba de la columna. Tal vez con el escalado no hay tanto problema. Sí, el problema es linkado, porque ¿qué pasa si yo voy linkando y, por ejemplo, acá encuentro una piedra y me van por el pilote? El vector este pilote yo no lo puedo sacar, tengo que descabezar, o sea, romper y hacer una estructura múltiples, porque este lugar ya me quedó invalidado, por eso no puedo linkar si previamente no sé si acá hay piedras, no puedo linkar. Tendría que hacer un excavado, y si las piedras son muy grandes, ya la población, por ejemplo, no va a haber factura. Son muchos los factores. A veces pasa acá, por ejemplo, que. ¿Cómo? ¿Por qué es que los pilotes excavados tienen que haber una punta redondeada o una sección? Y bueno, porque el principio, ¿cuál es el principio del que se trabaja acá? Es un cálculo, hay que hacer el tema columna que usted está siguiendo, una carga, porque la tensión sobre acá es mala, a un suelo es mejor. ¿Sí? Entonces acá tenemos una tensión del suelo, y pongamos 5 kilogramos en metro cuadrado. Tengo otra mezcla de 30 toneladas. 30 toneladas con esta tensión me da una sección, necesito para seleccionar de manera de llegar a una superficie que está mira que signo de la que sobre acá. Este es gasto. Y este es gasto. Lo que tenemos que lograr acá es un área tal que esta carga no supere esta tensión de suelo. Unas consultas. En este documento es bastante interesante, es la regulación. La autora, porque causaba acá en centralmente, especialmente centralmente especial. Es que no se acentúa esta estructura como transmisión de abajo. Este es el plano de 45 grados que hemos visto en las especies materiales como lo vimos en el ciclo menor. Las previsiones signo y tau, que tienen el ciclo menor en 90 grados.
Yo en realidad tengo 45 años de marcha una representación y una factura de certificación. Esto ver en la esquina de alguna casa donde se acentúa un poquito la cultura y para que se mejore. Y acá A ver si... se escucha un poco mal. Ahora, esto está muy bueno. No dejen de leerlo, no dejen de leerlo. No, este es el corte en el suelo, ¿no? Este es el corte en el suelo, pasa de largo, ¿no? Y a ver si este es el documento. A ver si este es el documento. Obviamente hay muchos temas que no van, hay muchas tablas que no van, hay muchos valores que no van, sáltenlos. Pero, por ejemplo, este es un perfil típico, de suelo, de un ensayo. Así se presenta un ensayo de suelo. Y para cada una de las muestras y la cantidad de golpes que recibe y el tipo de suelo y la recomendación, ¿no? Este es un informe típico de un perfil del suelo en profundidad para que después sea analizado por el especialista y haga la recomendación del tipo de estructura. Por ejemplo, acá hay una serie de ejemplos bastante interesantes. Hay una serie de ejemplos esquemáticos bastante interesantes que buscan relacionar la condición estratigráfica del suelo con la fundación que puede ser adoptada. Por ejemplo, en este caso, supongamos que tenga todo un suelo de arenas densas hasta una profundidad importante. El estudio del suelo se determinó de que hasta una buena profundidad, 5, 6, 7 metros, tengo arenas densas. Bueno, en ese caso será recomendable una fundación superficial. Tengo un valor de soporte interesante arriba, no mejora para abajo, son arenas densas, poco susceptibles a la inundación. Entonces, en este caso, la solución recomendada sería una fundación superficial, desde el punto de vista de del suelo y el elemento estructural, más allá de las cargas. En cambio, si tuviéramos arcillas y limos compactos, y esto no mejorara ni empeorara la profundidad, también la solución recomendable para cargas bajas sería esta. Ya si tuviéramos esta condición estratigráfica, o sea, arcillas o limos compactos arriba y arcillas blandas saturadas abajo, y bueno, acá no mejoramos en profundidad, o sea, si nos vamos en profundidad, este suelo no es mejor que este, habría que tener en cuenta los bulbos de presión que nos interfieren, la fundación superficial sería la recomendada. Para arena suelta, tendríamos dos condiciones recomendadas, o bien esta fundación directamente platea, o bien un pilote hincado, arena suelta, fricción, si tuviéramos arcillas blandas saturadas en unas capas superficiales y en profundidades, obviamente no estamos hablando de kilómetros, sino a 6, 7, 8 metros, una arcilla o limo compacto,
Entonces, la solución recomendable sería una fundación profunda, hincada o excavada. Hincada o excavada. ¿Ven? Fundar acá prácticamente es una locura. Esto es prácticamente agua. Esto es prácticamente agua. Lo mismo que en este caso. Si tuviéramos arcillas blandas saturadas y arcillas o limos compactos, para cargas pequeñas, esto es para cargas importantes, ¿no? Cargas importantes. En cambio, si la carga fuera pequeña y no se justificaría ir a profundidad, y tendríamos que hacer un cambio de suelo. Un cambio de suelo. Un pequeño cambio de suelo ahí. Y obviamente con una platea para evitar el asentamiento diferencial. Soluciones parciales para cada columna, una zapata aislada no sería la solución, porque evidentemente habría asentamientos en unos sí y en otros no, y eso sería peligrosísimo. Bueno, este documento está bastante simple, esquemático, interesante, y de forma rápida y sencilla une los dos conceptos, ¿no? Bueno, dudas, consultas, preguntas. Dudas, consultas, preguntas. Estamos en directo, no estamos en grabación. Dudas, consultas. Bueno, si no hay dudas, si no hay consultas, si no hay nadie conectado, nos desconectamos hasta el miércoles. ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, observación? Franco, Marcia, Melina, Ana, Agustín, nada, Ángelo. Dudas, consultas, observaciones, comentarios. ¿No? Bueno, le sugiero que revean los temas, porque el miércoles estamos cerrando. El miércoles estamos cerrando fundaciones. El lunes evaluamos suelos y fundaciones. Así que si no los tienen visto, y bueno, se les va a hacer bastante cuesta arriba el tema. Está todo el material en la página. Bueno, si no hay dudas, consultas, nos desconectamos.